probablemente el año que viene tengamos que colocarlo también la gente del ámbito, o sea, la vacuna del SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo que ustedes también participen porque tienen que conocer cuáles son los avances científicos que han aparecido a partir de los trabajos de investigación que salieron este año. Este año ya salieron varios trabajos de investigación y sobre todo acá habla mucho de lo que es la carga viral, ¿no? Porque yo me voy a contagiar dependiendo de la carga viral que reciba, porque no es lo mismo que me tosan en la cara sin un barbijo a que me tosa con un barbijo colocado, ¿sí? Entonces nosotros nos acercamos al paciente en menos de 30 centímetros para hacer control de signos vitales, para canalizar, para colocar una sonda y realizamos muchos procedimientos. Entonces, estamos a menos de 30 centímetros del paciente. Pero no es lo mismo que yo tenga colocado un barbijo, que el paciente tenga colocado un barbijo, la carga viral que voy a recibir va a ser mínima, nada, prácticamente con barbijo quirúrgico, porque no atraviesa la capa microbacteriana que tiene el barbijo quirúrgico. Ahora, si yo tengo un barbijo social, probablemente un porcentaje de carga viral. Y eso es lo que hace la diferencia de la reacción del cuerpo del sistema inmunológico. ¿Sí? Depende de la carga viral que yo reciba. Porque si yo estoy al lado de una persona que no tiene barbijo y yo tampoco tengo barbijo, entonces obviamente la carga viral que voy a recibir va a ser mucho mayor. Esas son cosas que ustedes tienen que aprender a manejar, pero este año todo lo que son los cursos de bioseguridad son a partir de los nuevos trabajos de investigación que salieron. Entonces ya le van a decir cuál es el porcentaje de riesgo y en contacto, cuál es el porcentaje de riesgo respiratorio con el uso del barbijo, en qué tipo de situaciones voy a colocarme qué elemento de protección personal. Y también debe haber salido ya con respecto, bueno, igual siempre supimos que la desinfección con agua y jabón era indispensable en este tipo de virus porque es un virus pesado que tiene una capa lipídica de su exterior, y que es grasita, pero sí había que lavar todo con detergente y bueno, el uso del hipoclorito de sodio que es el desinfectante. La combinación de estos dos, no al mismo tiempo, pero sí uno primero y después el otro, era suficiente para destruir a este microorganismo, sobre todo en las superficies más tocadas, que son en las unidades de los pacientes, ¿no? La mesita de luz y todo, porque se consideraba un virus de contacto de alto riesgo, pero eso se ha modificado. No es que no sea, sigue siendo de contacto, pero el riesgo es menor. Bueno, es menor en realidad. A partir de los trabajos de investigación ya podemos trabajar con más información y con más seguridad. Pero sí, ¿cuándo tienen que ir ustedes? Porque yo vi de tercero y de segundo que iban, no vi que iba a primer año. Claro, yo cuando fui a dejar los papeles, el preceptor me dijo, mira, esto es importante porque van a hacer una capacitación del ministerio, esto nos pide el ministerio a nosotros. Eh, Y después me dijo, primero eso y después las prácticas con las profesoras, me dijo así. no, si Ah, los le digo, bueno, admite, o sea, lo que nos queda a nosotros ahora para avanzar con práctica, y ustedes van a ver que ahora estamos terminando teoría, porque después nos vamos a dedicar únicamente a práctica, va a ser en la institución. ¿Sí? Pero esa invitación era para tercer año y segundo año. No nos pasaron un listado de primer año que tenían que ir. Hay que ah, bien capaz que se confundió. Sí, se debe haber confundido porque las invitaciones estaban para los chicos de tercero, que ya están próximos a egresar, y bueno, para los chicos de segundo, porque ellos van a hacer la práctica en el ámbito sanitario, lo que hacen clínica general y quirúrgica, porque están los dos al mismo tiempo, donde Ah, bien, perfecto. primera y segundo, el tercer cuatrimestre. El tercer y cuarto cuatrimestre están simultáneos. Y se habilitan las prácticas profesionalizantes del ministerio, entonces tienen que tener estos conocimientos para poder desenvolverse en el ámbito sanitario. Bueno, Claro, ahora sí está más aclarado. Gracias, profe. sí, no, primer año no estaba habilitado. No nos mataron porque si no le hubiéramos avisado que tenían que ir. Bueno, vamos a empezar.
¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya esta sería la última etapa, la última fase de lo que es el proceso de atención enfermería, de evaluación. Ya en esta parte, si bien no son sinónimos valoración y evaluación, porque tienen unas diferencias particulares cada uno de ellos, porque nosotros la valoración la hacemos permanentemente, pero la evaluación la hacemos posterior a la intervención más que nada, ¿sí? Si es que se ha cumplido el objetivo que nosotros estamos buscando, de acuerdo al problema que hemos priorizado o que hemos formulado el diagnóstico. Entonces, las intervenciones que van a estar dirigidas a la causa que yo seleccioné para formular el diagnóstico, tengo que evaluar si han sido eficientes. ¿Sí? ¿Y cómo voy a evaluar? Viendo la respuesta del paciente. Entonces, evaluar es juzgar o valorar, ¿sí? La evaluación es la quinta y última fase del proceso de enfermería en este contexto. La evaluación es una actividad planificada, continua y con un fin en el que los pacientes y los profesionales de la salud determinan el progreso del paciente hacia la consecución del objetivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ha evolucionado el paciente con respecto a la intervención de enfermería que yo he realizado? ¿Sí? Ya le vamos a dar un ejemplo. La eficacia del plan asistencial de enfermería. ¿Ha sido eficiente el plan que yo he planificado o no ha sido lo suficientemente importante las intervenciones como para generar un cambio en el paciente? La evaluación es un aspecto importante del proceso de enfermería porque las conclusiones extraídas de la evaluación determinan si las intervenciones deben terminarse o continuarse o cambiarse. ¿Sí? De acuerdo a la respuesta que tenga el paciente, vamos a ver si hasta ahí llegamos con esta intervención o tenemos que hacerlo continuo todos los turnos o se tiene que cambiar porque el paciente no lo toleró o el paciente no lo quiso hacer o el paciente no participó o no se encuentra en condiciones para realizar determinada intervención. La evaluación es la sexta de las normas de las prácticas de la Asociación Nacional de Enfermería y sostiene que el profesional de enfermería evalúa los avances de cara a la consecuencia de los resultados. Cuando yo voy a hacer una intervención de enfermería, como por ejemplo, para que tengan una idea, colocar una oxigenoterapia a un paciente con un dispositivo, dentro de lo que es oxigenoterapia, para que tengan una idea, hay varios dispositivos en realidad, pero yo puedo empezar con uno que es simple y voy a evaluar si es que la saturación del paciente mejora, si la mecánica respiratoria mejora, obviamente con la administración de medicamentos también, pero el oxígeno es una droga, ¿sí? El oxígeno es un medicamento, no es un airecito, es una droga. El oxígeno está preparado para tratamientos medicinales, o sea, también requiere la indicación médica. Si bien nosotros podemos aplicarlo en un paciente, ¿por qué? Porque los parámetros nos habilitan para poder accionar y tomar esta decisión de colocar el oxígeno. Si yo estoy haciendo el control de signo vital en un paciente y estoy viendo que el paciente está saturando 90 y está con una frecuencia respiratoria de 28, puedo colocarle el oxígeno y puedo seleccionar el dispositivo que voy a usar. Que vienen dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Y yo voy a iniciar con el leve para ver primero, no voy a empezar es como los antibióticos que yo le explicaba de primera generación, segunda generación, no voy a empezar con el antibiótico de tercera generación, voy a empezar siempre con lo más simple, ¿sí? Bueno, en oxigenoterapia es lo mismo, voy a empezar con un dispositivo más simple. Entonces, si yo le coloco este dispositivo hasta que voy a verlo al médico, a decirle, mire, le puse una cánula nasal, está saturando 90, está con una frecuencia respiratoria de 28, yo le oculto sibilancia al final de la expiración, entonces le doy todo ese fundamento, entonces el médico no va a decir por qué le pusiste el oxígeno, ¿sí? Porque yo estoy fundamentando mi acción, la decisión terapéutica que he tomado como enfermero, porque tengo el fundamento para hacerlo, ¿sí? Porque le estoy dando todos los parámetros, le puedo decir inclusive que el paciente tiene coloración azulada en las zonas distales, que son lo primero que empieza a disminuir el oxígeno en las zonas más distales, en los pies, en las manos y posteriormente la boca. Cuando ya llegamos a la cianosis bucal, ya estamos frente a una hipoxia moderada severa, ¿sí? Entonces,
es importante que yo pueda fundamentar la decisión que he tomado. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una droga, ¿sí? Entonces tengo que fundamentar. Pero yo le estoy colocando el oxígeno y veo que no mejora la saturación con este dispositivo que yo seleccioné. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a avisar obviamente al médico. Está con cánula nasal, que aporta un 40% de oxígeno y tiene una FiO2 de 40% por decir, tiene una FiO2 que es fracción de oxígeno inspirada, una FiO2 de 40%, y no mejora el paciente. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Acá la intervención en enfermería no ha sido eficiente en este momento. Entonces, pasaremos a otro dispositivo que le aporte mayor cantidad de oxígeno o mayor porcentaje de oxígeno, que sería la FiO2, que lo denominamos nosotros, que es fracción de oxígeno inspirado. Entonces, acá cuando yo estoy evaluando esta intervención que yo he realizado y me doy cuenta que no ha sido suficiente para el paciente, o vamos a cambiar esta intervención y vamos a pasar a utilizar otro dispositivo y aplicar otras intervenciones, como puede ser sumar que el paciente esté sentado, que no se alimente porque ya está con la frecuencia respiratoria por arriba de 40, ya no puede alimentarse porque cuando un paciente tiene aumentados los parámetros ya no podemos dar alimentación porque puede broncoaspirarse, puede vomitar, ¿sí? Y esto puede empeorar el cuadro. Entonces el paciente va a pasar a estar en una condición de mayor cuidado. Entonces voy a pasar a otro dispositivo. Pero acá, ¿qué es lo que hicimos? Evaluamos la intervención que realizamos al inicio y nos damos cuenta de que no ha mejorado la frecuencia respiratoria, la oxigenación sigue cayendo. Entonces me obliga a cambiar esta intervención. Y obviamente la voy a hacer con la ayuda del médico. Puedo pasar de un dispositivo a otro porque tengo el fundamento para hacerlo. Sin ir a preguntar al médico, sí lo puedo hacer, pero tengo que tener el fundamento. No puedo ir a decir, le pongo una máscara de reservorio porque está agitada. Esa no es la respuesta de un profesional. Yo tengo que fundamentar la decisión que yo tomé. Si yo tomé la decisión de colocar una máscara de reservorio, tengo que decir, el paciente está con una frecuencia respiratoria de 30, 32 en este momento, está con tiraje intercostal, sibilancia audible y una saturación de 90, o sea, de 88, que está cayendo. Pues ya cuando tengo una saturación de 88, ya estoy frente a una hipoxia moderada. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta muy claramente que cuando yo tomo una determinación o una decisión en la intervención de enfermería, tengo que tener una fundamentación para hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta del profesional, que yo fundamente con conocimiento científico la decisión que he tomado. Puede pasar también de que este paciente está respondiendo muy bien y que continuemos con la cánula nasal para ver cómo continúa evolucionando con un bajo flujo y que el paciente viene con una saturación de 96, entonces continuamos con esa intervención. ¿Sí? Y también puede pasar de que no, el paciente ya viene con cánula nasal hace 3 días y está saturando 98, 99, entonces empezamos a dar por terminada ya la oxigenoterapia con este paciente y empezamos a retirar. El control lo hacemos en enfermería, que nosotros empezamos a retirar ya el oxígeno cuando vemos que el paciente está con un bajo flujo, con poca cantidad, 2 litros de oxígeno nada más, y está saturando 99, entonces ya esta intervención de aplicar oxigenoterapia ya está siendo innecesaria, ¿sí? Entonces empezamos a retirar o damos por terminado este tratamiento de oxigenoterapia, por supuesto que avisándole al médico, que el paciente está con carga nasal 2 litros y ya satura 96, la frecuencia respiratoria 20, una mecánica respiratoria normal. Entonces, el médico dice, bueno, comiencen a retirarle, no se le quita de golpe al paciente, obviamente, un tratamiento, sino que le damos, le vamos retirando de manera paulatina y progresiva, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser en la evaluación que yo voy a ver la respuesta del paciente. La respuesta del paciente hacia la intervención que realicé, aplicando oxígeno con un dispositivo simple. No mejora, me obliga a cambiar. Si está bien, continuamos. Y si ya no es necesario, terminamos. Pero siempre va a ser en respuesta
a lo que el paciente, yo me parece que tengo un alumno afuera que me está llamando al teléfono. Esperen un rato. Ya te dejé entrar. Más temprano, chicas, más temprano, porque tenemos poco tiempo y yo hablo mucho, me parece. Cualquier cosa me detiene. Bueno, entonces, Hable más despacio, profe. bueno, bueno, sí, por ahí hablo muy rápido. Ya en la evaluación, ¿qué vamos a tener en cuenta? La recogida de datos relacionados con los resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí es donde vamos a ver la diferencia, que si el paciente estaba con una frecuencia respiratoria de 32 y saturaba 88, cuando vamos a recoger y valoramos al paciente, porque seguimos valorando y evaluamos, podemos hacer la comparación de los datos. Si la frecuencia respiratoria ha disminuido, si la saturación ha mejorado, ¿sí? Entonces acá hacemos esta comparación, esta recogida que están relacionadas con los resultados. Hacemos la comparación de los datos con los resultados deseados, si llegamos al objetivo de que el paciente mejore la saturación, mejore la mecánica respiratoria, mejore en su condición, ¿sí? También vamos a ver la relación de las actividades de enfermería con los resultados, porque no podemos encontrar con intervenciones que vamos a realizar, que queremos realizar, pero el paciente no colabora o el paciente no está en condiciones de hacerlo, ¿sí? La extracción de conclusiones sobre el estado del problema, vamos a definir si las intervenciones que hicimos fueron eficientes y el problema se ha visto mejorado o a lo mejor resuelto inclusive. La continuación o modificación del plan para ver si continuamos con las intervenciones que venimos haciendo o tenemos que modificarlas, ¿sí? Ahora, el proceso de evaluación de las respuestas del paciente. Acá hablamos ya siempre de la respuesta. La evaluación siempre va a ser posterior a la intervención de enfermería, ¿sí? Antes de la evaluación, el profesional de enfermería identifica los resultados deseados, ¿sí? Que serían los indicadores, que es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando que el paciente sature 95, que la frecuencia respiratoria baje por debajo de los 24 y que las sibilancias desaparezca o disminuya. Así que puede tener una sibilancia audible, que quiere decir que yo la escucho sin estetoscopio, y cuando pasa a ser una sibilancia al final de la expiración nada más, que quiere decir que estamos mejorando en la vía respiratoria, o sea que se está mejorando la vía respiratoria, que los bronquios se están dilatando y están produciendo una mejor respiración, ¿sí? Entonces, estos indicadores que yo tengo que conocerlos, porque yo conozco los parámetros normales que tiene que tener una persona, ¿sí? Me sirven como indicadores para ver si yo he llegado al resultado deseado, ¿sí? Estos indicadores que se usan para medir la consecución de objetivos por parte del paciente hacen la fase de planificación. ¿Por qué? Porque el objetivo yo lo armo en la planificación, que sería la tercera fase del proceso de enfermería. Los resultados deseados sirven a dos propósitos, ¿sí? Establecen el tipo de datos evaluadores que deben recogerse y proporcionan un modelo frente al cual juzgar los datos. Por ejemplo, dados los siguientes resultados esperados, cualquier profesional de enfermería que asista al paciente debería saber qué datos recoger. Por ejemplo, yo sé que la ingesta diaria de líquida no debe superar los 2,5 litros. Siempre te aconsejan 2,5 litros de líquido que tenés que tomar en el día. Ahora, si la persona toma 5 litros, ¿qué me está diciendo a mí ahí? Está dentro de los parámetros estables que una persona tome 5 litros de agua por día. No. No está dentro de los parámetros. Entonces, yo tengo que conocer estos estándares, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé cuánto tiene que tomar una persona de agua en el día para estar normohidratado, ¿sí? Si esta persona está con mucha sed y no hace ninguna actividad y está tomando 5 litros de agua por día, escapa de los parámetros estables. Entonces me tiene que llamar la atención, ¿sí? La diuresis siempre se va a equilibrar de acuerdo a la cantidad de líquido. O sea que si yo tengo 2 litros de agua, tengo que orinar 2 litros de agua, ¿sí? Porque no puedo orinar más de 2 litros de agua
porque estaríamos frente a una situación, de todo van a ver obviamente lo que es balance positivo, balance negativo, y puede haber una pequeña diferencia, obviamente, que orine 2 litros 200 o que orine 1 litro 700, pero hay un rango en el que se considera estable. Pero si una persona orina 5 litros y se levanta todas las noches a orinar y orina medio litro cada vez que se levanta, o más de medio litro, entonces me tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque yo conozco el parámetro de que las personas tienen que orinar en un porcentaje similar al que ha ingerido líquido. Una persona que solamente toma una taza de té a la mañana, toma un vaso de agua en el almuerzo, toma una taza de té, que no llega ni siquiera al litro de agua, obviamente no va a orinar 3 litros, no puede orinar 3 litros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaríamos frente a un balance negativo, que esta persona está perdiendo líquido, y nosotros somos 70% agua. Entonces, yo tengo que conocer estos parámetros para poder darme cuenta si el objetivo que yo estoy buscando se puede dar. Les doy el ejemplo nada más de esto, pero si yo estoy buscando, por ejemplo, volvemos a la parte respiratoria, que el paciente mejore su saturación, entonces yo tengo que saber que el valor normal de que un paciente tenga una buena saturación tiene que ser de 95 para arriba, para que hablemos de que está oxigenado o normo-oxigenado este paciente. Si está saturando 90, estamos frente a una hipoxia leve. Entonces, yo realizo la intervención y puedo evaluar si ha sido eficiente esta intervención o no, o tengo que modificarla. Ahora, en la fase de evaluación hay 5 componentes, que es la recogida, que ya habíamos dicho, que es relacionar con los resultados, la comparación de los datos, la relación entre la actividad de enfermería con los resultados. Ahora vamos a ver una por una, ¿sí? La extracción de conclusiones y la continuación de modificación o terminación del plan de asistencia. Ahí vamos a ver, de acuerdo a la evaluación que hagamos, cómo vamos a accionar con estos pacientes. Obviamente los pacientes cuando están internados, y yo estoy hablando siempre del ámbito asistencial, no estoy hablando específicamente del comunitario, porque en el comunitario los objetivos siempre son a largo plazo, porque estamos trabajando con grupos, ¿sí? Como trabajamos con grupos, como trabajamos con familias, que también son grupos, los objetivos siempre son a largo plazo. Cuando hablamos en la parte asistencial, los objetivos primordiales van a ser siempre a corto plazo, mediano plazo, de acuerdo al tiempo de internación o de la situación del paciente, porque muchas veces el paciente está internado nada más que 3 días, ¿sí? Está en una condición estable. Puede, si es un paciente quirúrgico, va a estar 4 días máximo, pero si es un paciente que ya está complicado con otras situaciones, puede llegar a estar entre 10 y 15 días. Entonces, la planificación del plan de cuidado que yo voy a armar va a ser de acuerdo a la condición del paciente, de la situación, y obviamente los objetivos van a ser siempre a corto plazo y algunos pueden llegar a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a continuar con algunos factores que hayamos detectado potenciales para que continúe en su domicilio algunos cuidados. Entonces, ahora, al usar estos resultados deseados claramente establecidos, cuando yo ya tengo planteado los objetivos que tengo con este paciente, que mi objetivo es que restablezca el patrón respiratorio en el menor corto plazo y que el paciente logre saturar más de 95 y que la frecuencia respiratoria disminuya. ¿Sí? Este sería mi objetivo. Entonces yo voy a accionar en el paciente, porque el paciente está con parámetros arriba de los valores normales, pero yo sé cuáles son los valores estándar. ¿Sí? Entonces, preciso y mensurable como guía, el profesional de enfermería recoge datos de manera que puedan extraerse. ¿Ves que todo el tiempo están solapados las fases? Porque voy valorando, pero después tengo que evaluar, pero para evaluar también tengo que valorar al paciente. ¿Sí? Entonces, para extraer estas conclusiones sobre qué objetivos se han cumplido. ¿Qué objetivo cumplir? El paciente mejoró su frecuencia respiratoria, o el paciente, por ejemplo, si estaba constipado, defecó, ya conseguí mi objetivo. Entonces, esa es la intervención que nosotros vamos a hacer. Cuando vamos a recoger los datos, podemos ver que están relacionados con el objetivo que yo me he planteado en este plan de cuidado. ¿Sí? Suele ser necesario recoger datos objetivos y subjetivos, porque acuérdense que los datos objetivos son los que yo puedo medir, como una frecuencia respiratoria, la saturación. Y un dato subjetivo es lo que el paciente me manifiesta, ¿sí? Entonces el paciente dice, me siento mejor, puedo respirar mejor,
¿sí? Entonces sería este dato subjetivo. Entonces nosotros tenemos que recoger también esos datos. Vamos a recoger ambos datos, porque estos ambos datos nos van a dar a nosotros un parámetro para poder ver la evolución del paciente. Si el paciente va evolucionando para mejor o el paciente va evolucionando para peor. Algunos datos exigen interpretación, ¿sí? Ejemplo de datos objetivos que precisan interpretación son el grado de la turgencia tisular. Este es un ejemplo en la piel. ¿Yo me puedo dar cuenta cuando un paciente está deshidratado mirando la piel? Sí, porque hay métodos que nosotros podemos utilizar. Pliegue, para ver si el pliegue demora en volver de nuevo a su turgencia, estamos frente a una deshidratación. Si la piel está hidratada, tiene una gran diferencia. Entonces nosotros podemos evaluar, eso es un dato objetivo también, porque nosotros registramos piel o turgencia tisular positiva, turgencia pliegue positivo, quiere decir que el paciente está deshidratándose. Podría ser un dato objetivo, lo mismo que también puedo observar una tumoración, ¿sí? Que sería un bulto, por decirlo así, para que ustedes entiendan. Tumor no es sinónimo de cáncer, tumor es un bulto, ¿sí? Que puede estar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, yo puedo utilizar la palabra tumoración, no es sinónimo de cáncer, porque la gente, uno dice tumor, lo primero que piensa es que tiene cáncer, no es así. Tumor es cualquier bulto que no tiene que estar en determinado lugar. Entonces, yo puedo dar un dato objetivo también a través de la observación, porque te voy a describir esa tumoración, ¿sí? Tumoración en maxilar inferior del lado derecho, ¿sí? Que está endurada, eritematosa y todo lo que le queramos agregar. Pero eso también sería un dato objetivo. ¿Por qué? Porque estoy observando y lo puedo llegar a medir. O sea, cualquier persona que entre a la habitación va a ver que está presente esa tumoración. También sería un dato objetivo. Ahora, un dato subjetivo que necesita interpretación son las náuseas, el dolor, porque no lo podemos ver. No podemos ver las náuseas, no podemos ver el dolor, ¿sí? Entonces es un dato subjetivo, pero el paciente lo siente y yo no puedo decirle, nada, no tiene nada. No, yo tengo que creer lo que el paciente me está diciendo, porque nosotros también somos personas y sentimos dolor y a mí me duele y por ahí la diferencia que puede haber con respecto al dolor es la escala del dolor que tiene cada persona, porque por ahí un dolor que para mí representa un 3, para otra persona puede representar un 9, porque no todos somos iguales, somos seres individuales, ¿sí? Y no todos tenemos la misma respuesta fisiológica, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con personas que tienen una escala del dolor muy alta y un dolor que para nosotros no podría ser, porque vemos mucho el dolor, o sea, si bien vemos muchas fases de dolor también, nos damos cuenta, pero para la persona representa un dolor, pero tiene que ver con su escala del dolor, ¿sí? No es lo mismo, todas las personas lo sienten de la misma forma. Pero bueno, el dolor es un dato subjetivo que nosotros no lo podemos ver, más allá que podamos utilizar escalas para decirle al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, haciendo el 5, un dolor tolerable, cuánto le duele. El paciente nos va a dar un valor, pero obviamente nosotros este, tenemos que creer lo que dice el paciente, ¿sí? Entonces, estos datos subjetivos que también yo los tengo que interpretar para ver la evolución del paciente y para ver si he logrado el objetivo que yo me he planteado, ¿sí? Si el paciente me dice que el dolor es peor, que no lo deja dormir o no lo deja moverse, entonces estos son indicadores para nosotros de datos subjetivos que están, que requieren una interpretación adicional, como por ejemplo, que no se puede mover porque le duele, no se quiere mover porque le duele. Entonces el paciente vemos que está inmóvil, entonces se transforma este dato subjetivo también en objetivo porque nosotros estamos evidenciando que el paciente no puede moverse, ¿sí? Por el dolor que tiene. O que la taza del té está llena, no desayunó, entonces ahí también se vuelve un dato objetivo, este dato subjetivo que es el dolor, porque vemos que no desayunó y le duele por el dolor. Entonces el paciente manifiesta, no quiero porque me duele, no tengo ganas. Entonces estamos frente a un dolor que se transforma a objetivo porque él no quiere desayunar. Y más cuando está internado, los pacientes todos comen todo. La alimentación es un dato para nosotros.
Y si el paciente comió, está evolucionando bien. Y si el paciente no está alimentándose, algo está pasando, ¿sí? Hay algún componente que se está atravesando y que está cambiando esta evolución del paciente, ¿sí? Que puede ser que el paciente venía alimentándose bien y de repente dejó de alimentarse. Entonces, algo está ocurriendo. Tenemos que volver a valorar al paciente para ver si continuamos con este plan de cuidado, tenemos que modificarlo, que ha aparecido nueva signos y síntomas o un nuevo problema o una nueva causa, ¿sí? Entonces, los indicadores siempre van a estar presentes cuando yo voy a hacer la recogida del resultado, ¿sí? La evaluación la voy a hacer a través de estos indicadores que yo ya tengo como conocimiento científico, de conocer los estándares o de conocer que una persona se deja de comer porque algo le pasa. Porque ¿quién no quiere comer? ¿Sí? Algo está ocurriendo, porque el cuerpo mismo te pide, o sea, cuando uno tiene sensación de hambre, es porque el cuerpo ya le está diciendo, tenés que reponer energía. Dice, dame algo porque yo estoy gastando todo lo que tengo. Entonces, por eso aparece esta tensión. Es lo mismo que la sed. Aparece porque cuando el cuerpo se ve que está perdiendo líquidos, entonces se accionan las enzimas y le dicen al cerebro, che, tenemos sed, no nos está alcanzando el agua. Entonces aparece esta sensación de sed, ¿sí? Porque hay que reponer líquidos, porque el cuerpo nunca se detiene, las células trabajan todo el tiempo se haciendo intercambio, obviamente están haciendo nuevas células, el cuerpo no deja de funcionar en ningún momento, se tiene que alimentar, tiene que crecer, que cada célula de nuestro organismo está trabajando en forma habitual, o sea, no es que nosotros vamos a dormir y las células se duermen, no, chicos, el cuerpo sigue trabajando, sigue utilizando las energías y sigue nutriéndose, porque se tiene que nutrir para poder estar bien, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto. Es imposible que una persona esté sin comer, ¿sí? Van a empezar a pasar sucesos posterior a esto, pero entonces esos son indicadores para nosotros. La persona tiene que alimentarse, tiene que desayunar, y si bien no le gusta el pan de comer, bueno, tendrá sus galletitas que le traen, pero se tiene que alimentar. Y entonces es un parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de usarlo como un indicador, ¿sí? Sabemos cuáles son las necesidades que tiene el cuerpo, sabemos que el cuerpo permanentemente están trabajando las células, que tienen que nutrirse, que tienen que alimentarse, que tienen que hidratarse, que tienen que obviamente alguna oxidarse y aparecen nuevas células cuando hacemos el cambio del pelo, el vello, todo va cambiando, o sea, el cuerpo no deja de trabajar en ningún momento. Por eso aparecen estos requerimientos de la sed, el hambre, porque necesita tener más energía para poder continuar con este trabajo. Entonces, es un parámetro que nosotros vamos a usar. La persona tiene que tomar agua, porque el cuerpo se lo pide. Si no toma agua, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Si la persona se alimenta, se tiene que alimentar porque es fisiológico que se tenga que alimentar, porque el cuerpo empieza a tener sensación de hambre porque está pidiendo requerimientos nutricionales, porque tiene que alimentar a todas las células de todo el cuerpo. Entonces, si no come, algo está pasando. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta estos indicadores porque son los que me van a hacer a mí abrir los ojos para decir algo está ocurriendo y empezamos a valorar un poquito más exhaustivamente para ver qué es lo que está pasando. Entonces, estos indicadores nos sirven para que nosotros podamos evaluar si hemos conseguido el objetivo que estamos buscando, ¿sí? Aparecen que los objetivos es lo que yo me he planteado de acuerdo al problema que yo he seleccionado como prioritario, ¿sí? Pueden haber otros problemas, como por ejemplo una constipación, una persona que está internada por una infección urinaria, pero que viene constipado hace 4 días, ¿sí? Entonces este problema también va a tener un objetivo a corto plazo porque se puede resolver dentro de la internación un problema adicional que no es por lo que está internado, pero que sí está presente. Ese se puede solucionar y una vez que el paciente ha defecado ya he conseguido mi objetivo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi indicador? Que las personas tienen que defecar todos los días, porque todos los días comemos, ¿sí? Entonces cuando
no defeca todos los días, esta paciente sufre de una constipación. Entonces, hay que tratarla, obviamente, educarla también para que no le continúe ocurriendo, porque esto después se puede empeorar, ¿sí? Entonces es importante que se haga la educación sanitaria, porque nosotros conocemos los parámetros. Las personas tienen que defecar todos los días, porque todos los días se alimentan, ¿sí? Si no lo hace, entonces hay que educarlos. En cuanto al tipo de alimentación, vaya a saber si es por el tipo de dieta que come, que no come nada de verdura, que no come nada de fruta, que come todo harina, entonces de repente va a ser difícil. Si encima no toma líquido, peor. Entonces, educarlo al paciente en cuanto a la dieta, pedirle que vaya a la nutricionista para ver si puede mejorar su condición y no que se tenga que quedar o sufriendo toda una vida de constipación cuando es algo que se puede resolver con educación sanitaria, ¿sí? Entonces los datos deben recogerse de forma concisa y precisa para facilitar la siguiente parte del proceso de evaluación. Entonces yo tengo que ser muy objetivo cuando voy a valorar la evaluación, porque hoy estamos valorando cuando estamos viendo el resultado de la evaluación de lo que hemos llegado, ¿no?, al objetivo del paciente, si la intervención que hemos hecho ha sido objetiva o ha sido eficiente, ¿sí? Ahora, la comparación de los datos con los resultados, si las primeras dos partes del proceso de evaluación se han realizado con eficacia, que es la comparación con los indicadores, es relativamente sencillo determinar si se ha cumplido el resultado, ¿sí? El profesional de enfermería y el paciente desempeñan un papel activo en la comparación entre la respuesta real del paciente y la respuesta deseada. ¿Por qué? Porque el paciente te dice, me siento mejor de lo que vine. Y entonces, esta comparación va a ser en ambas partes. Yo lo voy a comparar a través de los signos y síntomas. Y el paciente también, porque el paciente me va a decir si se siente mejor o si se siente igual, o si no se siente, si se siente peor. Sí, el paciente siempre es una persona activa dentro de lo que es el proceso de enfermería, ¿sí? Lo que el paciente dice importa, y importa mucho, ¿sí? Porque él es el que siente, nosotros no, nosotros estamos mirando desde afuera, pero el paciente es el que va a determinar, ¿sí?, en su dato objetivo cómo se siente, ¿sí? También podemos ver los datos objetivos, porque vemos que el paciente está tomando 3 litros de agua por día, o que caminó, o que ya se levantó, o que ya se levantó solo al baño, y el primer día ni se movió de la cama. El segundo día ya se levantó de la cama, o sea que los analgésicos están siendo eficientes, las intervenciones de enfermería también. Entonces ya el tercer día el paciente prácticamente está como en su casa, que ya se quiere ir de alta porque ya se siente súper genial, y bueno, pero hay que continuar con el antibiótico. Y bueno, muchas veces los pacientes están 3 días a 4 y después se van para culminar el tratamiento con antibiótico vía oral en sus domicilios. ¿Sí? Entonces, en esta parte donde nosotros vamos a comparar, vamos a ver si realmente ha sido eficiente la intervención que hemos realizado y si el objetivo se ha logrado. Cuando se determina si se ha conseguido un objetivo, el profesional de enfermería puede extraer una de las 3 posibles conclusiones. El objetivo se cumplió, es decir, la respuesta del paciente es la misma que el resultado deseado. Y nosotros buscábamos que el paciente sature en 96, que baje la frecuencia respiratoria, y vimos que el paciente está saturando 97 y está con una frecuencia respiratoria de 22. ¿Hemos conseguido el objetivo? Sí, hemos conseguido el objetivo. Ahora, otra respuesta puede haber. El objetivo se cumplió parcialmente, es decir, se ha conseguido un resultado a corto plazo, pero no el objetivo a largo plazo, o sea que el objetivo deseado no se consiguió de manera completa, como por ejemplo, retirar la oxigenoterapia del paciente. Hay pacientes que van a irse con oxigenoterapia a sus domicilios, entonces acá nos damos cuenta de que no hemos conseguido el objetivo, que es que el paciente logre un patrón respiratorio eficaz, ¿sí? Y que no requiera la utilización del oxígeno, que puede haber sido mi objetivo. Pero yo me doy cuenta de que si bien el paciente ha mejorado, no le podemos retirar oxígeno. Y esto pasa con los pacientes que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿sí? A los fumadores crónicos terminan con el tubo de oxígeno al lado porque no pueden dar un paso sin oxígeno, ¿sí? Entonces, acá esto nos puede pasar, sí nos puede pasar. Y de que nos damos cuenta que el paciente, si bien ha mejorado, se siente mejor, pero no hemos conseguido el objetivo completamente porque va a requerir utilizar el oxígeno en su domicilio. Ese es un ejemplo también de lo que nos puede pasar con un proceso de atención enfermería. Y que también nos puede pasar que el objetivo se cumplió en un paciente que no tiene un factor agregado como el EPOC, ya está, es una neumonía, utilizó el oxígeno, el primero, el segundo día, el tercer día ya empezamos a retirar y el cuarto día, listo, se cumplió, ya no lo necesita el oxígeno, ¿sí? Entonces el objetivo se cumplió, recuperamos el patrón respiratorio de una manera eficaz y lo podemos evidenciar porque el paciente se siente bien, porque el paciente ya no se agita cuando se levanta, porque la frecuencia respiratoria ha mejorado, la saturación, la coloración de la piel, el relleno capilar, tenemos un montón de datos, o sea, de indicadores que nos dicen que está genial el paciente, que ya no necesita el oxígeno, ¿sí? Como también tenemos muchos indicadores para darnos cuenta de que sí necesita el oxígeno, que el paciente está bien, se siente súper de bien mientras está en reposo, pero se levantó al baño y cuando volvió del baño estaba morado, ¿sí? Ahí tenemos un indicador, el paciente dice, me falta el aire porque hizo un esfuerzo y en este esfuerzo que hizo, que puede pasar en un EPOC o en una insuficiencia cardíaca, el paciente se agita, que es disnea de esfuerzo. Se agitó tan solo por ir al baño y volver. Ese es un indicador, que nos damos cuenta que este paciente, si bien en reposo está súper genial, cuando hace un esfuerzo no. Entonces ahí vamos a evaluar si continuamos con la intervención esta de la enfermería, que es la administración de oxigenoterapia, con la indicación médica por supuesto, pero nos damos cuenta de que no está tan súper genial como se lo ve mientras está en reposo, porque puede ser que tenga una insuficiencia cardíaca o un EPOC o que esté apareciendo algo nuevo, ¿sí? Ahora, en relación de las intervenciones de enfermería con los resultados, que es la tercera fase del proceso de evaluación, es cuando nosotros planificamos, es decir, determinar si las actividades de enfermería tenían alguna relación con el resultado. Nunca debe suponerse que una actividad de enfermería sea la causa o el único factor en la consecución total, la consecución parcial o la consecución de un objetivo. Por ejemplo, un paciente era obeso y necesitaba perder 14 kilos, ¿sí? Para estar... El objetivo obviamente se lo plantea en equipo, ¿no? Por decir, la nutricionista, el médico, el personal de enfermería también tienen que planificar. O sea, si el paciente va a estar internado un mes, el objetivo es que baje 14 kilos, ¿sí? Cuando el profesional de enfermería y el paciente elaboran un plan asistencial, un objetivo fue perder 1,4 kilos por semana. O sea, no se puede bajar 1 kilo por día, chicos. Eso no es saludable. De que puede pasar, pero no es saludable, ¿sí? La forma de bajar en una persona adulta siempre va a ser en gramos o llegar a conseguir que baje 1,4 kilos en una semana, en 4 semanas, que quiere decir en un mes. ¿Sí? No podés hacer... ¿Sí? Nosotros teníamos un profesor de educación física que nos sabía decir que nosotros tenemos que bajar por lo menos 1,5 kilos por semana, ¿no? Como máximo. Bueno, la diferencia es la edad, ¿sí? Los niños, por ejemplo, ustedes saben que los niños consumen muchas energías y están permanentemente en actividad. Un joven también está permanente, de acuerdo al estilo de vida, siempre va a estar relacionado con el estilo. ¿Puede llegar a pedir 1,5 kilos por semana a un joven? Por supuesto, coman lo que quieran porque hacen ejercicio y van a bajar de peso. Pero una persona mayor de 30 años ya no es lo mismo el proceso. Ya, cuando vos empezás, obviamente yo hablo de personas activas, ¿no, chicos? Porque si vos ya venís con el sedentarismo desde la infancia, no vas a perder 1,5 kilos en una semana. Porque tu sistema se acostumbró a otro tipo de quemo de energía, por ejemplo. En cambio, si es una persona activa que hace actividad y que permanentemente está en actividad, va a quemar muchas energías. Metabolismo muy rápido.
puede llegar a bajar 1,5 kilos en una semana? Sí, sí se puede. No es saludable hacerlo, pero de poder se puede, ¿sí? Pero Es una profe, no persona hace que tirar viene con un jugo. estilo de vida sedentario no va a bajar 1,5 kilos. Lleva un mes, ¿sí? Porque es diferente el estilo de vida que tiene, es diferente cómo su sistema se acostumbró a esto de que coman en exceso, que no hagan actividad. Entonces, primero que le va a costar hacer actividad porque le va a doler todo el cuerpo, se va a agitar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a hacerlo. Entonces le va a llevar más tiempo hacerlo. A diferencia de un joven. Después de los 30, para los que tienen 30, les voy avisando que no van a bajar de peso así nomás de fácil. O se enferman y bajan de golpe porque hay un proceso patológico, pero si es porque están en una condición saludable, o una condición que ustedes se perciben saludable, se va a costar porque van a bajar de gramos, pero de manera saludable, ¿no? Que uno empiece a incorporar la actividad, cambiar la dieta, empezamos a bajar de a gramos. Pero si uno baja de golpe, esto pasa esto del efecto rebote que después, ¿por qué? Porque tenés que hacer todo un cambio de estilo de vida cuando vos querés bajar de peso. No podés llevar el estilo de vida que venías trayendo, que te llevó al lugar donde estás ahora, que tenés un sobrepeso. Es todo un cambio de estilo de vida, y esto hablamos cuando hablamos de las fases de cambio, que lo más difícil es que permanezca en ese cambio de estilo de vida, porque yo lo puedo hacer por un mes. Bajé de peso y listo, vuelvo a mi estilo de vida anterior. Y ahí es donde pasa el efecto rebote. ¿Sí? Es volver a empezar de nuevo, porque es hacer un cambio de estilo de vida cuando yo quiero tener un peso saludable. Sí. Cuando hablamos de esto de la relación de las intervenciones de enfermería con los resultados, porque nosotros tenemos que evaluar cómo el paciente ha logrado, ¿sí? Porque si tenemos el objetivo de que tiene que bajar 1,5 kilos en 4 semanas, en un mes, la estrategia del enfermero y de la nutricionista es explicarle al paciente cómo va a preparar su dieta. Y a las 4 semanas más tarde el paciente perdió 1 kilo, más de 1,5 kilos. El objetivo se ha cumplido, sí, pero tenemos que evaluar cómo, de qué manera lo ha hecho, lo hizo con la educación que le dimos, o el paciente lo hizo otra cosa más. Es importante recoger más información antes de extraer una conclusión, ¿sí? Al preguntarle al paciente, y el profesional de enfermería podría encontrar alguna de las siguientes: que el paciente planificó una dieta de 1,200 calorías y la preparó y la consumió, está todo bien. Ahora, que el paciente planeó una dieta de 1,200 calorías, pero no la preparó, pero está haciendo otra cosa, está tomando algo, por ejemplo, que pueden llegar a tomar, que toman laxantes muchas veces para bajar de peso. Que el paciente no entendió cómo preparar la dieta, así que no se preocupó, que puede pasar que no haya bajado 1 gramo, ¿sí? Entonces nosotros, más allá de que veamos si hemos conseguido el objetivo o no, también tenemos que conseguir más información del paciente. ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? Y si no lo logró, ¿qué pasó? No lo educamos bien, no lo entendió, no le explicamos bien cómo tenía que hacer la dieta. O a lo mejor puede pasar de que nosotros le decimos, sí, tiene que comer esto, pero el paciente no tiene dinero. No tiene dinero porque hacer dieta tampoco es barato. Aunque si uno lo piensa y hace un análisis de situación, la gente come las cosas que son más copiosas, como por ejemplo la milanesa. La carne está más cara, ¿por qué no comer la ensalada, lechuga, el pollo? Bueno, aguante el pollo, dicen a veces, que es más barato. Pero muchas veces la gente consume muchas cosas copiosas. Obviamente algunas cosas que tienen que reemplazar a esto también económicamente es un poco más caro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando planificamos una dieta para un paciente tenemos que verlo en su contexto. Porque por ahí el paciente no tiene un aporte socioeconómico como para hacer este tipo de dieta, de que coma fruta. Porque las frutas, algunas frutas son caras, entonces de que compre fruta, que tenga verdura, que compre verdura en cantidad, porque no se va a llenar si tiene que reemplazar las harinas. Las harinas nos llenan a todo el mundo come pan. Y tenemos sensación de plenitud, los fideos
que nos da sensación de plenitud, y por ahí comemos las verduras que se digieren más rápido en el aparato digestivo y nos aparece nuevamente la sensación de hambre, y a la hora estamos con hambre de nuevo. O sea, es todo un cambio que tiene que hacer. Por eso que yo cuando hago una relación de la intervención de enfermería con el resultado, tengo que sacar información al paciente. ¿Por qué no se ha conseguido el objetivo? O si se ha conseguido el objetivo, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido de manera como nosotros entendió el paciente lo que le explicamos? ¿Pudo hacer como se le explicó? ¿Sí? Ahora lo difícil va a ser sostenerlo, porque muchas veces podemos llegar al objetivo, pero el tema es sostenerlo, o sea, que el paciente no vuelva a recuperar peso. Y ahí está el desafío, y este es el objetivo a largo plazo, sostener este objetivo, que el paciente continúe bajando de peso y que se sostenga en el tiempo. Es lo más difícil, sostenerlo, sobre todo cuando hablamos de peso. ¿Sí? Ahora, la extracción de conclusiones sobre el estado del problema, cuando nosotros vamos a hacer una conclusión tenemos que haber valorado todo. ¿Sí? El profesional de enfermería usa el juicio sobre la consecución del objetivo para determinar si el plan asistencial fue eficaz para resolver, reducir o evitar los problemas del paciente. Cuando los objetivos se han cumplido, el profesional de enfermería puede extraer una de las siguientes conclusiones. ¿Qué puede ser? Que el problema establecido en el diagnóstico de enfermería se está evitando, pero todavía hay factores de riesgo. ¿Sí? En este caso, el profesional de enfermería mantiene el problema en el plan asistencial, que puede decir que el paciente todavía está requiriendo oxígeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a sostener a la intervención de enfermería. ¿Sí? Que si bien está saturando bien, pero todavía existen factores de riesgo, como por ejemplo que se haya levantado el baño y se agita cuando regresa del baño. ¿Sí? O sea que hay una disnea de esfuerzo. Entonces, este plan, mi conclusión como enfermero, hace que todavía tiene requerimientos de oxígeno del paciente, porque somos nosotros los que evaluamos, porque estamos al lado del paciente. También puede pasar que el problema real establecido en el diagnóstico de enfermería se resolvió, como por ejemplo un dolor abdominal, que se puede resolver en horas. Y que el paciente ingresó, está con dolor, entonces uno ya le dan reposo gástrico, se le pasa un analgésico, un plan parenteral, se lo hidrata, se lo acondiciona, se lo coloca en una posición para que disminuya el dolor. Y bueno, pasó todo esto en horas, se resolvió, el problema se resolvió, ya está, ya no tiene dolor, el paciente si bien va a tener que irse con algunas pautas de alarma, pero el problema inicial, que era el dolor, ya no está presente. Entonces puede pasar que se resolvió, ¿sí? O el posible problema se ha evitado y ya no existen factores de riesgo. Difícil que no existan factores de riesgo, porque siempre van a existir los factores de riesgo. Si el paciente ha venido con dolor abdominal, obviamente es la dieta que está haciendo. Uno le dice, tiene que hacer dieta, no un día, 5 días, porque al aparato digestivo le cuesta recuperarse. La desinflamación de la vesícula o del hígado no se hace en un día. ¿Sí? Le lleva al cuerpo también volver a estar de nuevo en condición. ¿Sí? En estos casos, el profesional de enfermería registra que los objetivos se han cumplido y suspende la asistencia para el problema. Cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el retiro de la oxigenoterapia, vamos registrando, o sea, este paciente se levanta sin dificultad, sin requerimiento de oxígeno, hasta que suspendemos esa medicación. Obviamente, esto va es una actividad conjunta con el médico, ¿no? Porque le vamos informando al médico y el médico después ya deja la indicación de que se retire el oxígeno y termina la intervención de enfermería. Esto es en conjunto, ¿sí? Un problema en conjunto que, si bien nosotros lo hemos formulado en diagnóstico de enfermería, también viene en conjunto con el médico, porque para retirar una droga nosotros tenemos que tener la indicación del médico. ¿Sí? Ahora, el cese de una actividad, de una intervención de enfermería independiente, como por ejemplo el cuidado de la integridad de la piel, va a tener que ver ya cuando el paciente vuelva a recuperar su independencia. Entonces nosotros ya vamos a dejar de rotarlo cada 2 horas, de usar dispositivos. Eso sí ya es
una decisión independiente de enfermería, porque vemos que el paciente se está recuperando, que ya empezó a movilizarse, que ya puede hacer solo, que ya no necesitamos ponerle los dispositivos porque ya se sienta solo, se levanta, le podemos sacar los dispositivos que utilizamos para los talones, para los codos, o el paciente ya empieza solo a friccionarse o a masajearse en la zona del sacro, solo se rota, entonces ya esta intervención en algún punto ya no va a ser necesaria, entonces es una decisión independiente de enfermería dar por culminado esa intervención de enfermería de rotar al paciente cada 2 horas, porque el paciente empezó a movilizar, empezó a mejorar y ya se moviliza solo y ya no requiere que estemos rotándolo cada 2 horas porque ya recuperó parte de su independencia en la cama. ¿Sí? Entonces, esta es una decisión independiente de enfermería de dejar de hacer este tipo de intervención. Acuérdense que cuando hablábamos del tipo de intervención puede ser independiente y dependiente, que es un problema conjunto con el médico, o sea que trabajamos de manera conjunta con el médico. Algunas cosas requerimos la indicación del médico para poder dejar de hacerlas y en otras tomamos decisiones independientes, como por ejemplo ya dejar de hacer el higiene perianal hasta una puérpera porque ya se levanta y porque ya se lo puede hacer solo. ¿Sí? Es una decisión ya independiente de enfermería de culminar con esa intervención de enfermería. Una puérpera que hizo un parto recién, que nosotros vamos a hacer porque tenemos que controlar la pérdida de sangre, vamos a hacer las primeras higienes, pero después la persona ya se restablece porque ya dejó de dolerle, ya dejó de molestarle, ya se quiere levantar de la cama, entonces recupera su independencia y empieza a hacer las higienes sola. Y entonces hasta aquí vemos nosotros que sí, ya no es necesario que le hagamos la higiene perianal a la paciente que ha hecho el parto porque ya se levanta sola, entonces ahí culmina. El problema ya está resuelto, porque primero no se podía levantar porque quedó dolorida del parto, estaba muy exhausta, ¿sí? Entonces ahí teníamos un problema, entonces sí o sí teníamos que hacer la higiene nosotros. Pero una vez que la paciente se calmó, descansó, entonces ya se quiere levantar, no le gusta que la higienicen, entonces ya lo hace sola, ahí llega la culminación de esta intervención de enfermería que es independiente. ¿Sí? Independiente que nosotros podemos decidir dejar ya de realizar. También puede pasar que el problema real todavía existe, aunque algunos objetivos se han cumplido, por ejemplo, un resultado deseado en un plan asistencial de un paciente que debe tomar 3 litros de agua por día, ¿sí? Aunque si bien nosotros hemos conseguido darle un aporte de 3 litros de agua por día, todavía seguimos evidenciando que tiene la mucosa oral seca, que nos puede pasar esto con determinados pacientes que están con diarrea, que si bien hemos llegado al objetivo de hacer un aporte hídrico de 3 litros por día, pero el paciente sigue con diarrea, o sea, sigue teniendo la boca seca, o sea, estamos reponiendo nada más, pero no hemos resuelto el problema, porque el paciente continúa con deposiciones líquidas, ¿sí? Entonces, acá nos encontramos frente a una situación que todavía existe, que sigue habiendo una leve deshidratación. ¿Sí? Más allá de que sí le estamos dando 3 litros, el paciente está tomando por boca, le estamos pasando por plan, pero aún así el paciente todavía podemos evidenciar que tiene las mucosas secas, los ojos hundidos, la lengua seca, o sea que lo único que estamos haciendo es reponiendo, pero no hemos resuelto el problema. Entonces acá vamos a tener que continuar con las intervenciones de enfermería. ¿Sí? Entonces, esto sería, y cuando sacamos la conclusión, ya después de haber realizado la intervención de enfermería, ¿sí? Que nos pueden pasar estas 3 cosas: que se resuelva el problema, ¿sí? Que persista el problema o que el problema empeore también, ¿sí? Como esto, por ejemplo, de la deshidratación, porque si sigue con la mucosa seca es porque sigue perdiendo líquido y no se está resolviendo. ¿Qué puede pasar? Si es una gastroenteritis infecciosa, que puede ser que el antibiótico no esté cumpliendo realmente no sea eficiente para este tipo de microorganismo que ha afectado al aparato digestivo y por eso el paciente continúa con diarrea. Entonces este problema está presente todavía y latente, o sea, en la misma condición que cuando ingresó. Y aparece y sigue apareciendo la fiebre. Y entonces ahí ya hay que reevaluar, obviamente, con
conjuntamente con el médico y decidirá, porque no puede ser que el paciente le estamos haciendo un aporte de 3 litros de agua y continúa como cosa seca, boca seca, ojos hundidos y está asténico, que quiere decir que está con debilidad general, no se quiere levantar de la cama, solamente se levanta para ir al baño. ¿Sí? Entonces, estamos frente a un problema que todavía es real y existente, más allá de que nosotros hayamos conseguido el objetivo de dar 3 litros de agua por día. ¿Sí? El problema no se resolvió. Entonces, sigue estando presente y puede ser que en una condición mayor, inclusive, como hablábamos hace rato del oxígeno, que si bien le pusimos una cánula, pero no logramos el objetivo, entonces hay que pasar a otro dispositivo que le aporte más oxígeno para poder lograr recuperar esto del paciente, que sature en un valor normal o más de 95. Continuación, modificación o terminación del plan asistencial de enfermería. Esto va a depender, obviamente, de todo lo que ya veníamos hablando, que es lo que hemos valorado, a través de los indicadores, a través de si hemos logrado los objetivos, si las intervenciones de enfermería están en combinación con el paciente, si el paciente entendió realmente lo que tiene que hacer, ¿sí? Y obviamente la conclusión final, que nosotros podemos ver si el paciente está lo suficientemente empoderado de lo que le sucede, obviamente, y los cambios que nosotros vamos a hacer, el cese de esa intervención de enfermería, o continuar con la intervención de enfermería, o cambiar las intervenciones de enfermería, ¿sí? Tras extraer las conclusiones sobre el estado del problema del paciente, el profesional de enfermería modifica el plan asistencial, tal y como se ha indicado, que puede ser que sea el cese de la actividad, la continuidad de la actividad o el cambio de esta intervención de enfermería. Dependiendo de la institución, los modificadores pueden hacerse trazando una línea a través del plan asistencial. Hay instituciones que ya tienen marcadores, ¿sí? Indicadores en los que, en qué momento, por ejemplo, un paciente con EPOC, vamos a ir disminuyendo en litros, porque el oxígeno se aporta en litros. Vamos a ir disminuyendo, que ya están establecidos algunos protocolos que se pueden llegar a utilizar, ¿sí? Lo que sí también es algo que nos sirve a nosotros como herramienta, muchísimo para poder ver la evolución del paciente, por eso que dice acá, dependiendo de la institución, las modificaciones pueden hacerse trazando una línea a través de partes del plan asistencial o marcando porciones usando un rotulador fluorescente o bien indicando las revisiones como apropiada para un sistema de gráfico electrónico. El profesional de enfermería puede escribir también interrumpido este tratamiento. Esto más que nada si es informático. Se los digo, ¿saben por qué, chicos? Porque si bien Jujuy no tiene todavía informatizada la historia clínica, pero sí ya hay muchos programas que están informatizados. O sea, la informática es algo que está latente y en cualquier momento va a llegar. Por ejemplo, en Buenos Aires, las clínicas tienen historias clínicas virtualizadas, electrónicas, que tienen que saber ustedes que van a utilizar determinados parámetros que están ya, porque es seleccionar más que nada dentro de lo que es la informática para poder registrarlos, ¿sí? Entonces, estos parámetros que están en la informatización, como por ejemplo interrumpido, objeto conseguido, problema resuelto, que ya están para seleccionarse dentro de una historia clínica virtualizada, lo tienen que conocer, porque ponen que ustedes se reciben y se van a vivir a Buenos Aires, se van a encontrar con una historia clínica virtualizada, ¿sí? Porque las clínicas, por ejemplo, como el Hospital Italiano que tiene la universidad, ahí tiene virtualizado. El Hospital de Clínica también tiene historias clínicas virtualizadas. Córdoba también tiene algunas clínicas que tienen virtualizada la historia clínica. Entonces ustedes tienen que conocer que esto de la informática estamos a pasos nada más de que llegue a nuestra comunidad, o sea, a nuestra provincia. Si bien no tenemos la historia clínica virtualizada, pero sí tenemos muchos otros programas que están virtualizados en recogida de datos. Entonces es importante que conozcan esto también. ¿Cómo vamos a ir haciendo nosotros? Nosotros lo hacemos la historia clínica evolucionando, a diferencia de lo que dice en el libro, porque es todo informatizado. Nosotros lo vamos haciendo de manera evolucionada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos trazando dentro de la historia clínica. Por ejemplo,
Si el paciente viene mejorando en cuanto al dolor, entonces se va registrando, el paciente ya se moviliza, el paciente se levanta de la cama, el paciente no se levanta de la cama por dolor, o sea, nosotros lo hacemos de manera escrita, ¿sí? Aunque la lista usa un formato cerrado de sí, no, porque esto habla de lo informatizado, ¿sí? Va a que identificar áreas que exijan un mayor análisis por parte del profesional de enfermería. Antes de hacer modificaciones, el profesional de enfermería debe determinar si el plan no fue globalmente eficaz. Tenemos que ver, siempre vamos a verlo, de acuerdo a la evolución del paciente. Porque por ahí el paciente está internado y a los 3 días está súper genial, se va, nuestro plan fue eficaz. Si el paciente continúa y no se sostiene en los síntomas y los signos, entonces estamos bien, acá tenemos que repensarlo al plan, porque ¿qué? Algo está pasando. O esto obviamente se transforma en un problema en conjunto, porque no solamente nosotros vamos a resolver la situación del problema, sino el médico o las otras que también participan otras disciplinas, ¿sí? Para poder resolver la situación del paciente, pero nos hace repensar de que tenemos que modificar nuestro plan asistencial o ver qué es lo que está pasando para poder comunicar también al médico, porque somos nosotros los que estamos permanentemente al lado del paciente, ¿sí? Entonces esto exige una revisión de todo el plan cuando yo me doy cuenta que el problema se sostiene, si bien no ha empeorado, pero se sostiene, ¿sí? Para poder hacer una crítica de cada paso del proceso de enfermería y hacer un cambio. También puede pasar de que me doy cuenta que el problema ha empeorado. Sí, puede pasar las 3 cosas. O el problema se solucionó y se llegó al objetivo y el paciente se va. El problema se sostiene, podemos sostener las intervenciones, pero podemos agregarle otras para poder mejorar este problema. O puede pasar de que el problema ha empeorado, el problema de salud del paciente, por lo que requiere un cambio total del plan de asistencia de enfermería. ¿Sí? Yo sí o sí tengo que evaluar y sacar esta continuidad para poder ver si continúo, si modifico o si termino este plan de asistencia de enfermería de acuerdo a la evolución que este paciente ha tenido. ¿Sí? Y la evaluación de la calidad de la asistencia de enfermería, además de evaluar, el paciente no va a decir, chicos, porque el paciente te dice tranquilamente cómo se siente, si se siente contenido. Si el paciente te muestra una sonrisa, está maravillosamente contento con la atención. ¿Sí? Y si no, te empiezan a manifestar, porque la calidad de atención tiene que ver con la predisposición del personal. Y no hablo solamente de enfermería, ¿no? Hablo de todo, las disciplinas que intervienen, hablo de la atención particular del médico, fisioterapeuta, rayos, laboratorio, maestranza, ¿sí? Y enfermería, o sea, todos los que trabajamos en el ámbito sanitario. Entonces, en esto de la calidad es importante que nosotros tengamos bien en claro y podemos evidenciar. Obviamente, también va a tener que ver en la atención de calidad la situación, ¿no? de las salas, ¿sí? Esto es responsabilidad del profesional, porque ¿qué pasa? Que a veces nos puede pasar de que la sala está llena y hay un solo enfermero. ¿Sí? Entonces, obviamente, calidad de atención va a ser difícil llegar a dar. Pero las oportunidades que tengan de darle, porque la situación se presta, porque la sala está vacía, somos 2 enfermeros, hay que dar calidad de atención. Cuando el trabajo nos supera, no logramos conseguir dar esta calidad de atención, pero sí tenemos que dar la atención requerida del paciente. Y no podemos no hacer las intervenciones de enfermería. Quizá no lo hacemos con el tiempo, ni la predisposición, porque estamos saturados, porque ya tenemos la cabeza que tenemos que ver el paciente de allá, de allá, de allá, ¿sí? Pero puede pasar esto que haga que disminuya la calidad de asistencia. Pero la calidad la damos nosotras, o sea que sí o sí es responsabilidad del profesional. En cada uno de los procesos descritos en el siguiente apartado, los profesionales de enfermería y el resto de los profesionales del equipo de salud están centrados en mejorar la asistencia del paciente. Vamos a ver gente que no está con este mismo pensamiento, pero nosotros como profesionales de enfermería tenemos que brindar la calidad de atención
la mayor cantidad posible del tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una sala con 10 pacientes y estoy sola, difícilmente los tiempos me van a dar, pero tengo que cumplir con todas las intervenciones de enfermería. ¿Sí? Y lo que no pueda hacer, se lo tengo que pasar a mi colega, obviamente, que viene a recibirme la guardia, que yo no le grado concretar, pero se tiene que hacer dentro del día, como por ejemplo, no me dio el tiempo para hacer una higiene en la mañana, y se lo tengo que decir a mi compañero. No pude higienizarlo porque tuve que hacer la interconsulta, rayo, todo ahí, ya vieron todos los médicos, no tuve el tiempo de salir a hacer esta higiene, entonces él la tiene que hacer en el turno siguiente, ¿sí? Pero se tiene que hacer esa intervención en enfermería. Pues esto es responsabilidad nuestra. Y calidad no solamente es la atención prestada con predisposición, sino cumplir con las intervenciones de enfermería, con los requerimientos que tiene esta persona mientras está internada. ¿Sí? De cumplir con las necesidades de higiene, necesidades de alimentación, necesidades de eliminación, necesidad emocional, por ahí hacerla reír un segundo, o bueno, otros se ocupan. O que haya tenido la interconsulta que requería con el psicólogo, con el nutricionista, esa es calidad de atención. Que yo realice todo lo que la paciente requiere, que logre que la paciente haya tenido toda la atención que necesitaba tener, y no que por una iatrogenia mía o como enfermera me olvidé de la interconsulta con el cardiólogo, la paciente no la tuvo la interconsulta con el cardiólogo. Entonces ya ahí estamos fallando en la calidad de asistencia. Cuando yo logro hacer todo lo que el paciente requiere, estamos brindando calidad de atención. Y que ha ido a la interconsulta con el cardiólogo, viene el psicólogo, la vio, la nutricionista también. Entonces, esa es calidad de atención también. Que el paciente reciba todo lo que tenga que recibir, porque es un derecho. La salud es un derecho. Entonces, tiene derecho a ser atendido de la mejor manera. Y todos los pacientes tienen derecho a ser atendidos de la mejor manera. Entonces, no solamente en el trato, sino también en darle todo lo que el paciente requiere y realizar todas las intervenciones de enfermería necesarias que tiene este paciente en este momento, los requerimientos que tiene el paciente en el momento que se encuentra interno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Quedó claro? No, profe. Bueno. Sí. Básicamente tenemos que estar atentos. En todo momento, a ver, me quedan 15 minutitos, vamos a empezar con esto. En todo momento tienen que estar, están solapadas las fases del proceso de atención de enfermería. Después vamos a ver un ejemplo, cómo se arma, obviamente. Y vamos a ver Virginia Henderson también, que si bien no está dentro del programa, pero sí la tienen que conocer para que les sirva como guía para poder ustedes hacer una valoración. Y eso sí se lo vamos a dar. Lo que está en el programa obviamente es lo más prioritario, pero hay algunas cositas que son adicionales para poder complementar el conocimiento, así que tenemos que aportar. La bibliografía también. Vamos a hablar ahora, que esto ya sería lo último de la unidad 6, que son los registros, que tienen obviamente una importancia terrible, y la información, ¿sí? Porque nosotros manejamos mucha información dentro del ámbito sanitario, ¿sí? Todo lo que trabajamos en el ámbito sanitario, ¿sí? Entonces, los registros de información son importantes. Ahora, cuando hablamos de registro de información, estamos hablando de comunicación. O sea, la comunicación eficaz entre los profesionales de salud es vital para la atención al paciente, entonces para que sea óptimo. ¿Por qué? Porque si yo aporto información al profesional médico, de que una información que por ahí yo he obtenido, porque se complementa, por ahí al médico le dice una parte y al enfermero le dice otra parte. Entonces, esta información se complementa entre el profesional de enfermería y el profesional, o sea, médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, o sea, todo se complementa, porque por ahí las personas le dicen un poco a él, otro poco allá, entonces no se acuerdan de todo en el momento en el que están.
Y sobre todo si están con dolor o si están con alguna dolencia, difícilmente van a dar toda la información, van a aportar lo más necesario y prioritario, pero después nosotros vamos a seguir recabando información. Por lo general, el personal de salud se comunica mediante conversaciones, informes y registros, ¿sí? Nosotros transmitimos la información a través de la conversación con el profesional con el que estamos, con la disciplina con la que nos encontramos trabajando. Que puede ser el médico clínico, médico cirujano, médico cardiólogo, puede ser la psicóloga, puede ser el psiquiatra, puede ser la nutricionista. Informal, obviamente informal, porque no está formalizado. Al no estar escrito, no está informalizado y las palabras no quedan guardadas en ningún lugar, ¿sí? Por eso se la considera informal, ¿sí? De un tema o dos o más personas pertinentes al personal de salud para identificar un problema o establecer estrategias para resolverlo. Que puede ser que hagamos un ateneo donde vamos a hablar de determinados pacientes o decir, bueno, en la sala se presentan determinadas patologías, podríamos armar un protocolo, ¿sí? Entonces la conversación es informal, ¿sí? Porque es de manera verbal, oral, y no queda registro de ella, a menos que nosotros lo hagamos por escrito. Entonces, se la considera un método de información informal, ¿sí? Ahora, un informe es una comunicación oral, escrita o informatizada. Un informe puede ser oral, pero está escrito, ¿sí? Quiere decir que todo lo que se habló en la reunión, por ejemplo, quedó asentado por escrito. O puede estar informatizado, ¿sí? Porque pretende transmitir información de unos u otros. Por ejemplo, los profesionales de enfermería siempre hacen informes sobre los pacientes al final del turno. Nosotros cuando hacemos la hoja de enfermería, al final registramos cómo pasó las 8 horas de mi turno el paciente. Entonces, por paciente, con parámetros estables, con buena evolución, se alimenta, diuresis positiva, catarsis positiva, recibe visitas, se lo ve animado. O sea, yo al final hago este informe del paciente de cómo evolucionó en mi turno ese paciente. Entonces, cuando ya tenemos un registro, tenemos algo formal. Cuando nosotros escribimos, ya está formalizado lo que estamos viendo. Ahora, una historia clínica, también llamada gráfico o registro del paciente, es un documento legal y formal que proporciona pruebas de cuidado del paciente. Puede estar escrito a mano o puede estar informatizado por un ordenador, ¿sí? Aunque las organizaciones de cuidado de salud utilizan diferentes sistemas, porque hay muchos sistemas, muchos tipos de historia clínica, cada institución tiene su propio gobierno institucional que dice cómo se va a manejar la historia clínica en esta institución, qué hoja vamos a usar, que obviamente va a depender de la complejidad que tenga esa institución, ¿no? Cómo está armada la historia clínica, ¿sí? Porque si es un tercer nivel, por ejemplo, en el Hospital Pablo Soria, la historia clínica tiene muchos más formularios para llenar y todo, dependiendo de la especialidad donde se maneje. Ahora, si estoy en un hospital de segundo nivel, las historias clínicas van a ser más simples, o sea, van a tener menos formularios para utilizar, pero son instrumentos legales. Todos los formularios que forman parte de la historia clínica, donde están los registros de estadística que saca todos los datos personales del paciente, que si bien nosotros también lo hacemos, pero bueno, la formalidad de la historia clínica, ellos se ocupan de verificar que sea realmente la persona que está manifestando ser, y la escritura del médico, las interconsultas que se realice, y las hojas de enfermería, y bueno, obviamente todo lo que sea resultados del laboratorio. ¿Sí? Entonces las historias clínicas tienen información abundante sobre la persona. Pero nosotros que tenemos que saber que es un instrumento legal y formal. Y yo no puedo mostrárselo al paciente, ni compartirlo, ni tampoco sacarle fotos, ni tampoco puedo darle una copia porque el paciente me lo pide. Y se comparte la historia clínica, pero hay un proceso legal para poder obtenerla. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, si quiere la copia de su historia clínica, porque es un documento legal de la institución de que ha brindado atención a esta persona,
y es la prueba que tiene para poder mostrar que le ha atendido a esta persona y todo lo que se le ha realizado a esta persona también le sirve para cobrar si tiene alguna gestión en cuanto al pago porque tenga una obra social. O sea, esta historia clínica le pertenece a la institución, ¿sí? No es que se la podemos dar al paciente. Si el paciente quiere una copia, hay un proceso que se realiza, que el paciente tiene que presentar una nota solicitando copia de la historia clínica. No se la van a negar, se la van a dar, pero hay que respetar la formalidad, que es cómo la va a pedir. ¿Por qué? Porque la institución tiene que saber que le ha dado una copia al paciente, porque hay situaciones legales donde pueden ser mal usada la información. Entonces no podemos nosotros darle la copia o dejarle que saque una foto del laboratorio o que saque una foto del médico. No, eso no lo podemos hacer. Es un instrumento legal y formal y le pertenece a la institución donde yo estoy trabajando. Ahora, lo que está digitalizado, como pueden ser los programas que van a ver que hay acá en Jujuy, como el programa de cáncer de cuello, el programa de diabetes, ahora se está digitalizando el programa de obesidad, hipertensión y diabetes, se está haciendo una base de datos. No cualquiera puede acceder a esa información. Yo tengo que ser parte del sistema de salud y para eso lo que está sistematizado me van a dar un usuario que me va a habilitar a mí el acceso a esa información. Ya vamos a hablar claramente de lo que es el usuario. Pero la historia clínica le pertenece a la institución, ¿sí? Yo no la puedo compartir. ¿El paciente puede acceder a ella? Sí. Mire, señor, yo no le puedo dejar sacar fotos, pero usted puede hacer una nota a estadística, entregarle y le van a dar la copia completita de la historia clínica. La institución no niega la información vital del paciente al paciente, pero la formalidad tiene que estar presente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que entrar una nota solicitando la copia de la historia clínica, porque esa nota también es un instrumento legal para el paciente. Va para la institución de que le dio, porque el paciente puede decir, no, me niegan la información, no me la quieren dar, pero nosotros tenemos acá una nota donde se le aportó la copia de la historia clínica. Porque puede pasar. Pasa. ¿Sí? Entonces, algo que ustedes tienen que tener... Claro, toda documentación, disculpe, profe, que es una documentación importante y que el paciente tiene que dar su consentimiento para que la historia clínica. A mí me pasó, yo lo hice en el Soria y así fue tal cual usted dice. Sí, nadie se las niega, pero es un instrumento legal de la institución. Y es un instrumento legal para nosotros también. Porque ahí está nuestro trabajo escrito. Sí, ¿Sí? sale firmado y sellado, sí. Sí, sale firmado y sellado, pero porque son aspectos legales, porque hoy por hoy te denuncian de todo. De cualquier cosa denuncian. No está mal, o sea, no está mal denunciar, es un derecho. El derecho está en la autonomía de las personas de hacer una denuncia, no está mal. O sea, nosotros no vamos a hacer objeción de eso. Pero sí te denuncian por cualquier cosa. Entonces, que no está mal, vuelvo a repetir, no es que estoy haciendo juicio de que no tienen que hacerlo. Sí, lo tienen que hacer si lo consideran un derecho vulnerado. Pero existe la formalidad, ¿sí? Que nos sirve a nosotros como instrumento legal, también nos sirve de defensa, porque si quieren denunciar al enfermero, van a pedir la copia de la historia clínica. No se la podemos negar, se la damos, pero ellos hacen el análisis de la atención de enfermería. Por eso digo, ahí está nuestro trabajo, está formalizado nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando hacen el análisis de la atención de enfermería, que se leen todas las hojas de enfermería, todos los registros, es un instrumento legal de que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que hemos evolucionado al paciente y nos sirve también de defensa. Ese paciente fue Va todo atendido registrado hasta los mínimos detalles, exactamente. Por eso, la hora, el todo. único instrumento legal que tienen ustedes
para defenderse es la lapicera, chicos. Las palabras no sirven, no se gasten, escriban. Es el instrumento legal que tienen ustedes para defenderse, la lapicera. El médico no vino, se informó al médico horas tanto sobre la condición del paciente. Yo ya cumplí. No vino el médico, no lo puedo traer en brazo. Pero le informé cómo iba evolucionando el paciente. Y nosotros lo hacemos de manera cronológica, con hora. Es nuestra defensa, la lapicera. Lo que no está escrito no está hecho. Y por más que yo quiera decirle, no, pero le digo porque yo fui citada 3 veces por cuestiones legales, no sirven las palabras. ¿Omitiste escribirlo? No lo hiciste. Es lo que dice la ley. Así que la lapicera es su aliada. Profe, Y hasta aquí no llegamos, chicos, porque ya tengo que entrar con el otro grupo, que tengo menos tiempo, porque hoy empieza antes la profe Mica. ¿Sí? A ver, una última nada, pregunta. sí, profe, nada, le quería decir de que yo vi varias veces de que cuando termina un turno de enfermería y lo que queda registrado, a veces viene el otro turno y dice, no, acá está mal algo, y ellos lo escriben, y eso que es del compañero anterior, o sea, no es de ellos, y como que lo quieren corregir, y supuestamente eso no, ellos no tendrían que tocarlo, tendría que quedar tal cual está, ¿que no? Eso no se hace, y no se puede hacer, no lo tienen que hacer. Van a haber muchas cosas que no se hacen, pero ustedes no las tienen que hacer. Hay gente, chicos, como dice en la iglesia, hay de todo en la viña del Señor. Van a encontrarse con muchas situaciones. Eso es ilegal, obviamente, alterar un registro. ¿Y saben quién va a morir con eso? No el que escribió, el que corrigió, porque el que corrigió está en falencia, porque alteró un documento. No va a tener el problema el enfermero anterior, el problema va a tener el turno que lo corrigió. Porque se nota, por más que uno quiera dejarlo como está, se nota el cambio de letra, se nota si tachonearon, se nota si modificaron o no. Se nota. Y eso los abogados te hacen astilla cuando vos... Pero acá está borrado. Acá está tachoneado. No se puede hacer eso. Ustedes están en falta. El que altera un registro está en falta. Y puede ser sancionado, ¿no? El problema que tienen que tener, algo que tienen que tener en cuenta siempre, cualquier historia clínica puede ser citada para una demanda. ¿Sí? Cualquier historia clínica. Por eso los registros son importantes. En este caso, por Bueno, ejemplo, chicos, o sea, con este ejemplo que está dando, cuando nosotros nos hacemos cargo de la guardia, ponemos, bueno, el encabezado, todas las cosas, y cuando ponemos las novedades, dentro de las novedades sería poner, registra que el turno anterior hizo tal cosa que aparentemente no estaría bien, bueno, digamos, no, dentro de mi no turno, pueden hacer juicios. digamos, No pueden escribir juicios en el registro. ¿cómo? No pueden emitir juicios ustedes en el Tampoco registro. yo a mi turno y viendo que el otro está mal lo que pasó, no puedo poner yo como defensa mía, digamos, pues yo veo que, por ejemplo, Vos tenés que poner, no, cuando vos vas a hacer un registro, vos tenés que poner en qué condiciones recibís, pero no podés poner el turno anterior hizo mal. Esos son juicios. no, sino que, por ejemplo, yo digo, el turno anterior, no se administró medicamento, no administró medicamento, No, y yo estoy viendo, cargo y estoy viendo que no administró. Pongo esa novedad, digamos. no puedo poner, no pueden emitir juicios ustedes, no pueden registrar juicios. Lo que sí pueden registrar es, vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasó que no hicieron administración de medicamentos? Primero, la sala estaba súper llena. Chicos, es continuidad la atención de enfermería, ¿eh? No es que
esto le toca a la mañana, lo tiene que hacer a la mañana, pero ¿qué pasó en la mañana que no lo pudieron hacer? El turno tarde lo puede hacer. ¿Sí? Entonces yo tengo, Claro, obviamente. no puedo poner que no lo hizo el turno anterior. No, acá no se trata de que le toca a la mañana, le toca a la tarde. Es continuidad la atención de enfermería. Si el turno mañana no lo pudo hacer porque la sala estaba llena, porque tenía un montón de interconsulta, porque estaba una sola enfermera, entonces yo tengo que continuar lo que no pudo hacer. Por eso ella me va a informar. Mira, no lo bañé al paciente, no le pude hacer la placa, entonces yo continúo. ¿Qué puedo registrar? Queda pedido de rayos X a realizarse. Pero no puedo poner juicios en el registro. Yo no puedo decir, el turno anterior no lo hizo. Ahora, si yo creo que la sala está vacía y que mi compañero por vago no lo hizo, puedo hacer un informe personal a la supervisora. Pero no en la historia clínica. Claro, lo que yo voy es, por ejemplo, o sea, hacia falta, digamos, de una medicación. El paciente sufrió, por ejemplo, no sé si es insulino dependiente y no le administraron, digamos, los medicamentos que necesita. Y yo entro de guardia y veo que el paciente está sufriendo algún episodio y a raíz de qué, y por ahí la familia viene justo y me denuncia porque puede pasar, ¿o te ha visto? No, sí. Pero ustedes Profe, ustedes lo que profe, hacen un registro es cómo lo reciben al paciente. Después, el que haga la demanda o haga el análisis verá qué pasó. Ustedes no pueden escribir juicios en la historia clínica. profe, Pacientes, hay también un cuaderno, ¿no? Que el tienen report. para Ustedes escribir tienen otras que cosas. registrar cómo reciben al paciente. Más, no pueden poner que no le hicieron la insulina. Lo que sí pueden hacer paciente al ingreso, paciente sudoroso, obnubilado y se realiza control de hemoglucotés, tanto, tiene 5 gramos de glucemia, por ejemplo. Se informa al médico, se realiza la corrección. O paciente entra en coma diabético, por ejemplo, que tiene que ser trasladado. Vos tenés que ser objetivo, vos tenés que escribir únicamente lo que vos recibiste. El análisis posterior de qué se hizo y no se hizo no te corresponde a vos. Le corresponde al incremento legal. Vos ingresaste y lo encontraste al paciente en esta condición y esto todo lo que se hizo. Ahora, ¿qué pasó? Lo hará ya en forma legal el análisis. O sea, ya será legal, o sea, el análisis. Pero vos no podés poner que el enfermero del turno anterior no realizó la medicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la realizó? ¿Hay faltante de insulina en la institución? ¿Se cortó la cadena de frío de la heladera y la insulina fue inefectiva? No sabemos la causa. Entonces nosotros no podemos culpar a nadie, no podemos escribir. Nosotros tenemos que ser objetivos. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo desde el momento Tengo que ingresé. familiares que son enfermeros y por eso los escucho, ¿ves? Que vienen así, dicen, no, mira, sabes que yo entré y pasó tal cosa y pasó lo otro y lo denunciaron y ahora tiene problemas o lo apartaron porque pasó. Yo, por ejemplo, acá en el psiquiátrico tengo una conocida que es enfermera y bueno, pasaron hechos así que después te secuestran los libros, el fiscal y bueno, y lo Ahora, mismo vamos a lo personal, porque acá estamos hablando de cosas diferentes. Si yo tengo, o sea, hay personal de enfermería que no trabaja bien, yo sí puedo hacer un informe a la supervisora, ¿sí? Y hacer formal que esta persona no cumple con los requerimientos de los pacientes y de la asistencia en la sala. No lo puedo escribir en la historia clínica, porque yo no estuve en ese horario. Yo no puedo dar veracidad a lo que estoy suponiendo. O sea que son cosas distintas a la historia clínica. Cuando yo quiero hablar de un enfermero que no está cumpliendo con su función, voy a hacer una nota y se la voy a dirigir a la supervisora y la supervisora empezará a ficharlo, a vigilarlo de más cerquita o a ver por qué no está cumpliendo con los requerimientos de los pacientes en su turno. Pero no puedo registrar, acuérdense, la historia clínica es un documento legal. Yo no puedo poner un juicio ahí porque yo no estuve en ese turno.
¿Qué verás? Claro, o sea, entonces, Suponiendo. historia clínica es ¿cómo le puedo decir? O sea, cuando nosotros ingresamos a la guardia tenemos un libro, tenemos cargo de la guardia, y aparte Claro. cada paciente tiene la historia clínica en la cual nosotros también tenemos que llenar a continuación, que son dos cosas distintas, entonces se manejan varios libros. Claro, no. En la historia clínica va todo lo que vos le haces al paciente. Igual vamos a hablar de esto ya mañana, vamos a volver a hablar porque no termine todavía de dar. Déjame que termine de darte la clase de registro y ahí vamos a entender, pero sí, hay varios instrumentos que son, que se trabajan, porque está en la historia clínica, después está el report de enfermería. Después hay un montón de instrumentos que se utilizan, ¿sí? Pero por lo pronto lo que sí te voy a decir es que los juicios no pueden estar escritos en historia clínica. Los juicios, yo estoy suponiendo que mi compañero es un vago, hago una nota a la supervisora, poniendo en conocimiento de que está dejando sin hacer ya, no una vez, sino varias oportunidades, determinadas intervenciones, entonces es la supervisora la que va a ver cómo trabaja este personal. Pero eso no va en la historia clínica. Yo en la historia clínica no puedo poner juicios. ¿Sí? Claro. Chicos, los dejo porque los tengo al otro grupo aquí. Y yo creo que con ustedes el lunes nos vamos a ver todavía porque no nos autorizaron la planificación todavía, si es que capaz que seguimos en virtual la semana que viene. Bueno, chicos, los dejo. Vamos a seguir hablando de registro la semana que viene. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Dejen su asistencia, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me podría decir qué temas vieron ayer? No pude ingresar porque no tenía wifi. Y ayer vimos planificación que no terminamos, vamos a terminar ahora.